Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a entrar entonces a la meditación esta mañana. Sin más preámbulos, quiero invitarles a buscar el libro El Evangelio de Mateo, capítulo 11. El capítulo que hoy vamos a mirar es el capítulo 22. Y el capítulo 22 tiene como título Encarcelamiento y muerte de Juan. Como les había dicho, este era el día, íbamos a ver un capítulo más en donde hablaríamos de Juan el Bautista. Y es este, justamente en donde vamos a encontrar. Muchas gracias, hermanos, por todos esos buenos deseos que me están compartiendo en esta hora. El Señor les bendiga. De verdad, mi deseo y oración es que el Señor les recompense, así como ustedes también quieren el bien de este servidor. Juan 11, y vamos a leer en el capítulo 11 dos versículos. Uno se encuentra en el versículo 6 y el versículo 11. 6 y 11 dice Mateo, el Evangelio de Mateo dice: Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ahí en el capítulo 11 está hablando de los mensajeros que fueron enviados a Juan el Bautista en la prisión. Ellos vienen con un mensaje porque había una angustia, una preocupación en ellos. Y dice el versículo 11 que Jesús lo que les responde es que les dice: Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y el versículo 11 dice: De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor a Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es el par de textos, usted recuerde, vuelvo y les hago el llamado. Esto simplemente es una herramienta, es un compartir parte de la meditación que el Señor nos permite tener. Pero qué privilegio es que usted y yo de manera personal vayamos a la Biblia, tomemos todos estos textos. De hecho, el capítulo 22 nos está hablando de Mateo 11, de Marcos 6, 17 al 18 y Lucas 7, 19 al 28. Que podamos tomar el tiempo para ir a la palabra de Dios y que Dios mismo hable en nuestros corazones. Encarcelamiento y muerte de Juan, dice el capítulo 22. Es un capítulo que tiene 12 páginas, pero vamos a intentar meditar, sacar algunas lecciones para que hoy podamos abarcarlo completamente en esta jornada. Nos hablaba de que Juan el Bautista había sido el primero en proclamar el reino de Cristo. Él, ustedes saben, y ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, fue llamado como precursor de nuestro Señor Jesucristo, como el que preparaba el camino para la venida del Salvador. Por eso vimos allá en el Jordán, Él lo anunció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y, y tristemente, dice la historia, dice la Biblia, que después de que Él había sido un portaestandarte poderoso del mensaje de la preparación del terreno para que Jesucristo viniera a esta tierra como Mesías, él, por ser fiel a la verdad, se había ganado varios enemigos. Entre ellos, pues Herodes había sido uno de los que había escuchado a Juan, había escuchado su mensaje, pero Herodes, habiendo procedido de manera equivocada, se había unido en un vínculo fornicario de adulterio con la esposa de su hermano. Y obviamente pues a Herodías, que se llamaba su esposa, estaba furiosa por la manera en que Juan el Bautista había expuesto su pecado de manera pública. Así que se había ganado una enemiga y ella estaba intentando a costa de lo que fuera y presionó a Herodes para que cayera preso y hizo poner en la cárcel a Juan el Bautista. Dice que la vida de Juan había sido de labor activa y a la lobreguez e inactividad de la cárcel le abrumaban enormemente. Imagínense la situación de este hombre. Había sido activo del desierto al río, a la multitud, predicando la venida del Mesías y ahora tristemente había caído en manos de este rey perverso, presionado por su esposa, ahora cae en la cárcel y ahora le abrumaba enormemente estar allí en inactividad. Y esto me hace pensar un poco en lo que estamos viviendo. Tal vez muchos hermanos y algunos me escuchen que aman el servicio, aman el salir, predicar a las gentes, visitarlos a las personas, compartiendo el mensaje de salvación y ahora se sienten presos, impotentes en sus hogares por no poder compartir el mensaje. Bueno, ya hay una historia aquí que nos hace sentir, nos hace pensar que otros han pasado ese camino. Y Juan mucho más grave porque estaba puesto en la cárcel por causa del Evangelio. Dice allí que semana tras semana venían sin traer cambio alguno y el abatimiento y la duda fueron apoderándose de él.
Y puede ser, mis apreciados, que en las circunstancias que estemos viviendo tal vez nos esté ocurriendo lo mismo, que estemos sintiéndonos abatidos y que de pronto la duda venga y atormente nuestro corazón por lo que está ocurriendo y tal vez por la expectativa de las cosas que vendrán, porque era justamente lo que le pasaba a Juan. Él estaba triste, abrumado porque estaba preso, porque no podía salir, porque él estaba acostumbrado a una vida activa de predicación y ahora estaba preso y ahora no solo preso e impotente, sino que también lo abrumaba el pensamiento de saber si era el Mesías y las cosas que vendrían ocurrirían como él las esperaba. Dice allí que se le permitía a los discípulos venir y algunos siervos de Juan vinieron a visitarlo en la cárcel. Y me llama la atención esto que pasa aquí, dice que le preguntaban a Juan, venían los discípulos, gente sincera, venían a escuchar, Juan, mira, ¿por qué? Dice allí, preguntaban por qué si ese nuevo maestro que tú nos anunciaste, que dijiste que era el Cordero de Dios, que era el Mesías que vendría, que no era digno de desatar la correa de su calzado, ¿por qué si es el Mesías, él no hace algo para conseguir tu liberación? ¿Por qué te deja aquí preso en la cárcel? ¿Por qué si él es el libertador, no te saca de aquí? Y estos hombres que venían con muchas buenas intenciones y sinceros, estaban ocasionando en vez de apoyo y fortaleza para Juan, le estaban cargando el corazón. Dice, ¿cómo podía permitir que su fiel heraldo perdiese la libertad y tal vez la vida? Y noten esto que aquí lo tengo subrayado, dice, Satanás se regocijaba al oír las palabras de esos discípulos y al ver cómo lastimaban el alma del mensajero del Señor. Esos discípulos que venían con buena intención, que venían a visitarlo, venían a decirle, mira, estamos contigo, estamos aquí, no te hemos dejado solo. En vez de estar alentando su corazón, dice, Satanás estaba feliz por la manera en que estaban supuestamente animando el corazón de Juan. Y miren esto, apreciados, con cuánta frecuencia los que se creen amigos de un hombre bueno y desean mostrarle su fidelidad, resultan ser su más peligroso enemigo. Con cuánta frecuencia, en vez de fortalecer su fe, sus palabras le deprimen y le desalientan. Hoy, mi apreciado, y ojalá que nosotros no seamos de esos, que aparentemente simpatizamos con el dolor del hermano, del amigo, del vecino, y en vez de ser palabras de aliento, venimos a deprimir más a la persona. No sé si usted ha sentido alguna vez eso, alguien que viene supuestamente a consolar su corazón y resulta con comentarios que hieren más el alma, a hacernos sentir, ¿y por qué es que Dios te ha abandonado? ¿Por qué estarás así? ¿Será que eso es lo que le hacían sentir a Juan? Que no caigamos en esa trampa, que no seamos, en vez de ser consoladores, eso nos hace pensar en los amigos que vinieron a acompañar a Job, ¿no? Venían a acompañar a Job y lo que venían era, en vez de consolarle, hacerle sentir que tal vez era abandonado de Dios. Esa es la triste situación y como seres humanos podemos caer en esa trampa también, que aún con buenas intenciones lo que hagamos sea causarle más daño al corazón, incluso de las personas que amamos. Así que pidámosle sabiduría a Dios que nos dé ese verdadero sentido común para dirigirnos a los demás. Dice allí que en su misión el Bautista se había destacado como intrépido reprensor de la iniquidad. Había sido un poderoso mensajero utilizado por el Espíritu de Dios. Dice, no había estimado preciosa su vida con tal de cumplir la obra que le había sido encomendada. Era tan abnegado, tan entregado a esa obra, que ahora se encontraba incluso preso en la cárcel por causa del cumplimiento de esa obra. Y dice allí, y ahora desde su mazmorra, allá en el calabozo, esperaba ver al león de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y librar al pobre que clamaba. Pero Jesús parecía conformarse con reunir sus discípulos en derredor suyo y sanar y enseñar a la gente. Y ahora Juan, allá solo en la cárcel, con tantos pensamientos, diciendo, pero no es el que yo estaba esperando. ¿Cómo es posible? Si él es el Mesías, el que viene en libertad, ¿cómo es que él está tan tranquilo y tan plácido por allí, caminando en las aldeas, comiendo en la mesa de los publicanos, dice allí? Y dice, y el rey Herodes y su vil y amante realizaban su voluntad y los clamores de los pobres y dolientes ascendían al cielo y como que no pasa nada. Y esta historia está escrita allí, hermanos, con un propósito, porque tiene algo que enseñarnos a nosotros. Imagina a Juan está allí. ¿Cómo es que tanto le he servido a Dios? ¿Cómo es que tanto me he entregado por su obra?
Y este Jesús, que dijo ser el Mesías, que yo creo que es el Mesías, está tan plácido caminando por allí, reuniéndose, comiendo con los publicanos, sí, compartiendo vida social, y yo aquí pereciendo en este calabozo. Y dice allí, ese es el mismo clamor que tal vez hoy en día muchos sienten, tienen. Todo esto le parecía un misterio insondable al profeta del desierto. Había horas en que los susurros de los demonios atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. Y yo no sé si estoy hablando aquí a alguien que se está sintiendo así, que está sintiendo, porque tal vez no solo la crisis que está pasando, sino que se han venido muchas cosas que están atormentando tu corazón, problema tras problema. Tal vez es una enfermedad, tal vez es una crisis fuerte financiera, tal vez sientes que tus hijos se están apartando, tal vez tienes un problema que surgió de la nada, estabas viviendo una vida tranquila y de repente algo sacudió tu vida, incluso un fantasma del pasado viene y está atormentando tu vida ahora, después de que le has servido a Dios. Y mire aquí que me parece tremendo, Juan el Bautista, este hombre que había sido tan fiel a la obra que Dios le había encomendado, dice allí que ahora los pensamientos lo asaltaban y esa noche en el calabozo le hacía sentir, ¿será que acaso Dios me abandonó? ¿Será que acaso todo lo que yo he creído ahora no tiene sentido? ¿Será que realmente he estado perdiendo mi tiempo a través de toda mi vida? Eso fue lo que llegó a sentir Juan. Tú lees el capítulo y te das cuenta que él dice, ¿será que no era el que yo estaba predicando? ¿Será que es en vano todo lo que yo he creído? ¿Será que toda esta multitud a la cual yo le bauticé y le prediqué, todo esto es en vano? Y dice que los demonios le susurraban y le atormentaban, haciéndole sentir miedo para que se apoderara de él. Apreciado hermano, mire, puede ser que estés pasando la prueba más difícil, más dura, puede ser que te hayan venido todas las dificultades por boca y nariz, pero el que te está haciendo sentir todo ese temor, esa angustia, ese clamor, esa tristeza, no es más que los demonios que intentan atormentarte para derribarte de la fe que has mantenido por tanto tiempo. No permitas, mira, si le pasó a él, puede pasarnos a nosotros. Si le pasó al hombre que dice que fue el hombre más grande, ¿cuánto más a nosotros que somos débiles? Dice allí que podría ser que el tan esperado libertador no hubiera aparecido todavía. ¿Será que significaba entonces que el mensaje que él había sido impulsado a dar no tenía sentido? Juan había quedado acerbamente chasqueado del resultado de su misión. Él estaba chasqueado, él estaba triste. ¿Cómo es posible? Yo que pensaba que se establecería un reino y que pronto veríamos la victoria del poderoso Mesías, ahora yo estoy aquí preso en un calabozo y ni una miserable vez Jesús ha venido a verme ni ha hecho nada para sacarme de aquí. Y apreciado hermano, si usted se está sintiendo así, mire, recuerde esta historia, porque esta historia tiene un final glorioso. Puede ser que estemos pasando tormentas en nuestra vida, puede ser que estemos pasando aflicción, puede ser que hayamos luchado tanto tiempo y ahorita, justamente en este momento, ahora te sientes desprovisto porque has perdido tu trabajo, porque ya no tienes acceso a la iglesia, ya no tienes la influencia que tenías, ya no puedes trabajar por el Señor. Yo no sé qué tantas cosas pueden estar sacudiendo su vida, pero así se sentía también Juan. Pero miren lo que dice aquí, que es lo importante. Pero el Bautista no renunció a su fe en Cristo. Y por más tormenta que estés pasando, mire, este no es el momento para aflojar la fe. No podemos renunciar. Dice, no renunció a su fe en Cristo. ¿Qué lo mantenía? Miren lo que dice aquí, el recuerdo de la voz del cielo. Y usted sigue leyendo ahí, dice, él recordaba la manifestación de Dios, cómo lo mandó a predicar, cómo apareció la señal allí en el río cuando vio a Jesús que vino a él, cómo sintió su presencia, la majestad de su gloria, todas esas cosas del pasado. Y ahí es donde viene esa linda promesa que encontramos también de la señora White, donde dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos en la manera en que Dios nos ha conducido en el pasado. Así que mi apreciado, si Dios te ha sostenido hasta aquí, pero ves un futuro sombrío y ves que todo esto está ocurriendo, que no tienes seguridad en nada, recuerda, no pierdas la fe. Mira lo que ha hecho Dios antes y no tienes nada que temer de lo que vendrá. Por más difícil que se vea el panorama del futuro, Dios tiene todo en control. Dice allí que Juan, al verse así,
él dijo, no, yo necesito hacer algo, yo necesito tener tranquilidad. Y mandó a sus discípulos, esos discípulos que venían supuestamente a alentarlo, que lo que realmente estaban era atormentando su corazón, les dijo, no necesito escuchar más. No quiero que ustedes sigan aquí sugestionando mi mente. Yo necesito que vayan personalmente y le pregunten a él si él era el que había de venir. Así que los siervos van y le preguntan a Jesús, se encuentran con él y le preguntan, ¿eres tú aquel que había de venir? Era una intensa amargura y disolución para la naturaleza humana. Dice, si Juan el precursor fiel no discernía la misión de Cristo, ¿qué podía esperarse de la multitud egoísta? Y esto, hermanos, esto se repite hoy. Si él, que había visto la presencia de Dios, que ha visto las señales de la manifestación del poder divino allá con Jesús, y cuántas veces en el desierto Dios había hablado a su corazón, lo mandó a bautizar, le mandó tantas cosas. Y si él no lograba comprender la misión, ¿qué se podía esperar de toda esa multitud? Y si tal vez hoy, viendo todo lo que está pasando, y tal vez hombres que hemos visto como estandartes de la verdad, como fieles, todavía están también con temores, ¿cuánto más tal vez nosotros podemos estar afrontando angustia? Así que, apreciado, si tenemos preocupación, angustia, no tema, es normal, somos seres humanos, podemos presentar estas circunstancias. Le pasó a Juan, un hombre lleno del Espíritu de Dios. También cuando las asalta la duda, el temor, la angustia, mira, eso es humano. No, el problema no es que venga la tormenta, el asunto es cómo asumimos esa tormenta. Podemos mantenernos de parte del Señor aunque esté pasando la tormenta más terrible. Y eso fue lo que hizo Juan, mantuvo su fe. Y mandó a estos siervos, y lo que hizo Jesús, aparentemente guardó silencio mucho tiempo, y les dijo simplemente, miren lo que yo estoy haciendo y vaya cuenten en todo lo que yo estoy haciendo aquí. A Juan fue revelada la misma verdad que fuera presentada a Elías en el desierto. ¿Y cuál fue la verdad que se le fue presentada en el desierto? Elías fue llevado al desierto y después de que había tenido una victoria poderosísima, mire que la historia de Juan, la historia de Elías y la historia del pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene muchas similitudes. De hecho, ahorita vamos a tocar algunos puntos. Esto es una meditación, pero este capítulo está lleno de mucho contenido profético. Así que es importante que recordemos, hemos dicho, Juan el Bautista nos representa a nosotros, al Elías final. La historia de Juan, la historia de Elías y nuestra historia en el tiempo del fin encontrada en el Apocalipsis tiene un paralelismo impresionante. Así como Elías había tenido una victoria poderosísima, había hecho descender fuego del cielo y una multitud había reconocido a Jehová, y pocos días después estaba por allá descorazonado, triste, deprimido porque sentía que Jezabel lo estaba persiguiendo y lo iba a matar. Aquí también encontramos a un rey, en el pasado era Acab y Jezabel, ahora a Herodes y a Herodías, un par de reyes y su esposa perversa que estaban buscando también destruir a Juan. Y dice aquí que la misma señal que le fue presentada a Elías se le fue presentada a Juan. ¿Y qué fue lo que se presentó a Elías? Él estaba allá en el desierto, escondido por allá en una peña, lo dio Dios a caminar 40 días y por allá, después de la cuarentena que él pasó, Dios le habló y le dijo, mira, vino un terremoto, vino fuego, vino un viento y después vino una vocecita y un silbo apacible que le hizo entender, mira, esto no es con ejército, esto no es con fuerzas, es con el Espíritu de Dios. Y es el mismo llamado que nos hace a nosotros hoy. No podemos deprimirnos, el panorama mundial puede ser terrible, podemos sentirnos solos, pero Dios está diciendo, mira, lo mismo que le dije a Elías, lo mismo que le dije a Juan, es lo mismo que te estoy diciendo a ti. Dios habló al profeta mediante una vocecita que da vocecita. Así había de hacer Jesús su obra, no con el fragor de las armas y el derrocamiento de tronos y reinos, sino hablando a los corazones de los hombres por una vida de misericordia y sacrificio. Entonces Juan entendió, esto no es con armas, esto no es con fuerza, y apreciados, hoy en día es igual. No necesitamos ver grandes señales portentosas del poder de Dios. Dice aquí es a través de una vida de misericordia y sacrificio por la obra del Espíritu Santo es que vamos a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. No necesitamos ver grandes cosas que ocurren en el mundo. Las grandes cosas que ocurren tienen que ocurrir dentro de nosotros, en una transformación, en una vida de misericordia y sacrificio que pueda predicar el mensaje final que prepara el mundo para la venida de Jesús. Dice allí más adelante que después de que Jesús ve eso con los discípulos, Él les dice, vayan y muestren en todo lo que yo he hecho. Y él hizo milagros, sanó paralíticos, curó ciegos, sordos. Y Él fue y los discípulos le llevaron ese mensaje a Juan. Él se queda con la multitud y Él tiene que aclarar las dudas, porque Él sabe que el mismo sentir de los discípulos tal vez pueda ser el de otras personas. Y Él les habla acerca de Juan el Bautista. Les dice, ustedes que salieron a mirar al desierto una caña quebrada por el viento. Y Él estaba refiriéndose, ¿será que son como todos esos
fariseos y maestros religiosos que realmente son como una caña seca que no tiene vida, no ha producido vida al pueblo. También les pregunta, ¿o qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? ¿Será que han visto a un hombre vestido de seda? Le dicen, no, esos hombres vestidos de seda se las pasan en los palacios de los reyes. Y dice allí, Juan había sido llamado a reprender los pecados y excesos de su tiempo. Y su sencilla vestimenta, vida abnegada, estaban en armonía con el carácter de su misión. Anoche justamente estábamos meditando con nuestros hermanos de la iglesia de Chía, hablando acerca de la obra de reforma que tiene que existir en nuestra iglesia. Juan, a través de su vida, estaba exhibiendo el pecado del mundo, a través de su vida sencilla, su vestimenta, incluso su alimentación. Estaba hablando de la importancia de una reforma en nuestra vida. Y apreciados hermanos, esa misma obra se mantiene hoy. Nosotros como pueblo de Dios debemos mostrar diferencia en el mundo que está desbordado en la extravagancia, de la glotonería, de los deseos, de las pasiones. Nosotros tenemos que manifestar diferencia. Somos un pueblo peculiar. Los ricos atavíos y los lujos de esta vida no son la porción de los siervos de Dios, sino de aquellos que viven en las casas de los reyes, que están preocupados por el afán de las riquezas y por los afanes de este siglo. Pero el pueblo de Dios tiene que marcar una diferencia. Juan el Bautista la marcó. Recuerde, nosotros somos representados por él. Y aquí hay mucho que podríamos hablar, pero yo quiero que usted vaya a mirar cuál es el mensaje de Dios para este tiempo del fin. Dios nos ha llamado a que manifestemos diferencia en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, con nuestro vestido, con nuestra comida. Y hemos estado hablando todos estos días de la necesidad de un reavivamiento espiritual, comunión con Jesús, vida en Jesús, que Jesús haga parte de nuestra vida. Pero Jesús en nuestra vida tiene que producir cambios externos. Una reforma en el hablar, una reforma en el vestir, una reforma en nuestra manera de comer, una reforma en nuestra manera incluso de nuestro aspecto personal. Apreciados hermanos, tenemos que ser testimonio vivo de ese mensaje a través de nuestra experiencia. Dijo Jesús, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Y yo les digo, más que un profeta. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Estas palabras para mí siempre han sido significativas. Jesús le dice a sus discípulos y a la multitud, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Yo les digo, más que profeta. Juan era profeta, no solo era profeta, era más que profeta. Y él les dice, no ha habido hombre nacido de mujer más grande que Juan. Y esto tiene que darnos una lección importante a nosotros. Porque si ha habido un hombre, entonces mayor, dice Jesús, no hay otro mayor que Juan. ¿Y cuál es la grandeza de Juan? ¿Qué es lo que lo hace ser el hombre más grande nacido de mujer? Bueno, pues aquí nos viene a decir a nosotros, porque nos hace un llamado a nosotros. Porque recuerden que Juan nos representa a nosotros en este tiempo del fin. Dice, en la estima del cielo, mi apreciado, ¿tú quieres ser estimado por el cielo? ¿Quieres ser estimado por Jesucristo? En la estima del cielo, ¿qué constituye la grandeza? ¿Qué es lo que nos hace grandes delante de Dios? No lo que el mundo tiene por tal, ni la riqueza, ni la jerarquía, ni el linaje noble, o los dotes intelectuales considerados en sí mismos. Mira, mi apreciado, lo que el mundo ve como grande, tu carrera, porque tienes dinero, porque eres una persona influyente, porque tienes una persona que con tus palabras conmueves masas. Mire, eso no, lo que el mundo ve como grande, Dios no lo ve grande. Recuerden, dice allí Samuel, le dijo Dios a Samuel que lo que tú ves por fuera yo lo desecho, porque tú miras solo lo que se ve externamente, pero yo miro el corazón. Dice, si la grandeza intelectual, si tú piensas que porque estudias, porque has conseguido un estatus social, eres grande, dice, si la grandeza intelectual fuera de cualquier consideración superior, es digna de honor, entonces debemos rendir homenaje a Satanás, cuyo poder intelectual no ha sido nunca igualado por hombre alguno. O sea, si hay alguien que tenemos que honrar por ser encumbrado de mucho conocimiento y de posición jerárquica, pues entonces tendríamos que honrar al diablo. Porque dice allí, no ha habido otro ser igualado por hombre alguno como Satanás. Así dice aquí, pero si el don está pervertido para servir al yo, cuanto mayor sea, mayor maldición resulta. Lo que Dios aprecia, ¿qué es lo que Dios aprecia, mi apreciado? Mi apreciado hermano, valga la redundancia allí. ¿Qué es lo que Dios aprecia? Es el valor moral
el amor y la pureza son los atributos que más estima. A Dios no le interesa tanto, y si tú tienes y has alcanzado conocimientos, has crecido intelectualmente, gloria a Dios, que se ponga a los pies de Jesús y que sea para servirle. Pero si tú lo estás utilizando para que los demás vean, y es que no, es que yo soy pastor, y tristemente he escuchado a algunos que, no por aquí lejos, que cuando tal vez algún hermano de la iglesia no llama al pastor pastor, entonces sienten que me está rebajando. Por favor, el título no te lo da una carrera profesional. No, es que yo soy ingeniero, por favor, llámeme ingeniero. No, es que yo soy doctor, no se refiere a mí como hermano porque yo soy doctor. Oye, está lejos de realmente experimentar lo que es la grandeza en Dios. Aquí dice, lo que Dios aprecia, el valor moral, el amor y la pureza son los atributos que Él más estima. Puede ser que tú no tengas una carrera, un título, pero lo que Dios ve grande es eso. Y si la gente no te reconoce, vuelvo y lo dijo como lo he dicho antes, si la gente no te reconoce, lo importante es que Dios te vea grande, que vas a ser grande en el reino de los cielos. Juan era grande a la vista del Señor. ¿Cuándo? Cuando no buscó honra para sí mismo, sino que a todos indicó que a Jesús, mostró a Jesús como el prometido. Su abnegado gozo en el ministerio de Cristo presenta el más alto tipo de nobleza que se haya revelado en hombre. Su abnegado gozo en el ministerio de Cristo. Ese es el mayor tipo de nobleza que Dios puede apreciar. Apreciado, ese es el llamado que Dios nos hace. Entendamos qué es lo que que realmente nos hace grandes. Dice, no le fue dado a Juan hacer bajar fuego del cielo. Él no hizo ningún milagro así como lo hizo Elías. No fue manifestado así como un poder como lo hizo Elías. Fue enviado a pregonar el advenimiento del Salvador y a invitar a la gente a prepararse para su venida. ¿Para qué lo mandó Dios? Y hermano, mire, esto es un paralelo. Y si estoy hablando tal vez a algún hermano por allí, sencillo, humilde, que tal vez ni siquiera nunca pasó por la universidad o tal vez nunca terminaste ni siquiera la secundaria, Dios te está diciendo, Dios te llamó a ti. ¿Para qué? Para pregonar el advenimiento del Salvador. No tienes que salir con milagros, ni con señales, ni con una vestimenta extraordinaria, ni que te vean con un porte. Oye, este personaje, a este sí le escucho, porque este sí, ¿cuántas carreras que usted ha hecho? No, puede ser que tú seas muy sencillo, dice aquí, pero tan fielmente cumplió su misión que al recordar la gente lo que había enseñado acerca de Jesús, podía decir, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Cada discípulo del Maestro está llamado a dar semejante testimonio de Cristo. Y puede ser que tú seas como ese. No has hecho descender fuego del cielo. No cuentas un testimonio poderoso de que Dios te encontró por allá en un barco y te transformó y encontraste a Jesús. No, puede ser que tu testimonio sea muy sencillo. Pero si Dios te llamó a proclamar este mensaje, dice allí, hazlo como lo hizo Juan. Cada discípulo del Maestro está llamado a dar semejante testimonio de Cristo sencillo, pero si es acompañado por el Espíritu de Dios, así como Juan puede influenciar a multitudes y llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Ese es el mensaje lindo que nos deja Juan. Dice, el profeta Juan era el eslabón entre que unía la dispensación del Antiguo Testamento y del Nuevo. Era una luz menor. Aparte del gozo que Juan hallaba en su misión, su vida había sido llena de pesar. Y hermanos, puede ser que él haya sido el hombre más grande nacido de mujer y hizo una gran obra, fue la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue más que un profeta, pero no dejó de tener una vida de pesar, de soledad, tal vez de tristeza. Y no tristeza porque se sintiera triste por la obra que estaba haciendo, dice allí. Él hallaba gozo en su misión, pero era una vida llena de pesares. No se le permitió ver los resultados de sus propios trabajos, él no pudo ver todo lo que él anunció. No tuvo el privilegio de estar con Cristo, ni presenciar la manifestación del poder divino. No pudo ver los milagros que Jesús hizo. No le tocó ver a los ciegos recobrar la vista. No le tocó contemplar a la resurrección de los muertos, ver sanados leprosos. No lo pudo ver. No contempló la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo. No lo pudo vivir. Y tal vez toda esa circunstancia fue lo que lo hizo deprimirse. Todo eso le tocó allá, preso en la cárcel. Y hasta dónde llegó la crisis que él tuvo que pasar. Estando aún en la cárcel, tuvo que eh, vivir la soledad, vivirse apartado de sus discípulos, y ahora ya tristemente en la cárcel también fue ejecutado por causa de esta perversa mujer Herodías. Apreciado hermano, a pesar de que no vivió nada de eso, él había algo que lo sostenía,
y era la fe en un así dice Jehová. Lo único que lo tuvo para mantener a él es la promesa que Dios le hizo. Y es la misma manera en que nosotros tenemos que vivir hoy. Puede ser que no veamos grandes milagros en nuestra experiencia, vuelvo y lo digo. Puede ser que no veamos señales poderosas, pero lo que te tiene que sostener en este mundo es un así dice Jehová. Si Dios prometió estar contigo, aunque estés metido en un calabozo, aunque estés angustiado porque no sabes con qué vas a alimentar a tu familia en medio de esta pandemia, lo que te debe sostener es lo mismo que sostuvo a Juan. Un así dice Jehová. Dios, ¿por qué permitió que le pasara eso a Juan? Vamos a mirar más adelante porque era un testimonio para nosotros y para muchos mártires en el futuro. Yo quiero ahora hacer un pequeño paréntesis, yo espero esto no se me extienda mucho, pero esta historia nos cuenta algo interesante. Dice que el rey estaba embotado por el vino, la pasión lo dominaba, y la razón estaba destronada. El rey prepara un banquete justamente para un cumpleaños. Qué tremenda paralelismo. Bueno, el rey estaba cumpliendo años y él hace una fiesta. Invita a otros compañeros suyos, también nobles, y él se pone a beber vino y en esa fiesta dice que el vino lo embotó. En el tiempo del fin, dice la Biblia, encontramos a las naciones emborrachadas, embriagadas con un vino. Vamos a encontrar que esto tiene un paralelismo profético tremendo. Ahora, la pasión lo dominaba y la razón se destronó. El vino cumplió su labor. No le permitió pensar, no le permitió razonar y empezó a tomar decisiones motivadas por causa de la embriaguez. Ahora dice allí que Herodías, aprovechando esa circunstancia, envió a Salomé y Salomé, que es la hija de Herodías, se apresuró, dice, hizo un baile allí muy seductor y ahora embriagado, el rey le ofrece hasta la mitad de la casa te doy lo que tú me pidas, pídeme lo que quieras. Dice que Salomé se apresuró a consultar a su madre. Ahora aquí encontramos a tres personajes, un rey ebrio, la hija de una madre perversa. Ella consulta a la madre para saber lo que debía pedir. La respuesta estaba lista, la cabeza de Juan el Bautista. Y noten lo que dice aquí, Salomé no conocía la sed de venganza que había en el corazón de su madre y primero se negó a presentar la petición, pero la resolución de Herodías prevaleció. Entonces noten, a última instancia, ¿quién era el que caería la cabeza de Juan? Herodías, la reina, la madre. Esto me hace pensar, mire que ella dice que al comienzo se detuvo, no, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a pedir eso? Pero la presión de la madre la hizo tomar la decisión y ella fue y le pidió la cabeza al rey. Eso me hace recordar una cita muy conocida que se encuentra por allá en el Eventos de los Últimos Días, página 136, donde dice, por popularidad, los legisladores de los Estados Unidos cederán a la demanda de una ley que imponga la observancia del domingo. Dice allí, la institución papal es la que ejerce presión a los legisladores de los Estados Unidos para que él ponga una ley. Y dice allí, el mismo capítulo, usted puede leerlo completo, hay tres poderes en el tiempo del fin. Los reyes de la tierra, el falso profeta o las hijas de la ramera, y está la ramera o la mujer o la Babilonia, que están ejerciendo poder y van a oprimir al pueblo de Dios. Aquí estamos encontrando la misma historia, un rey ebrio, una hija, ya no hijas de la ramera, sino una hija que acata las órdenes de la madre, que sería en este caso Babilonia. Hermanos, esta historia tiene un paralelismo impresionante. Esto se va a cumplir en el fin. Y aquí nos está diciendo que el papado es el que va a colocar presión sobre los legisladores de los Estados Unidos, que son la hija de la mujer. Las iglesias protestantes en los Estados Unidos van a preguntarle a la mamá, ¿qué hacemos? No, pues pidan que se coloque una ley dominical. Y ellos ceden a esa presión y entonces la imponen, así como aquí está pasando. ¿Con qué propósito colocan esa ley en el tiempo del fin? Porque es que necesitamos la cabeza de Juan. Necesitamos la cabeza del Elías final, la cabeza del pueblo de Dios. Hermano, esta historia tiene un paralelismo impresionante. Simplemente dejo esto allí, esto es un paréntesis. Reflexionemos, esta historia es muy importante de meditar. Tiene algo que enseñarnos a nosotros, porque la vida de Juan debe ser la nuestra y nosotros además debemos estar prestos para estar en pie cuando estas cosas acontezcan. Voy a cerrar allí y voy a avanzar entonces en la página. ¿Cuán a menudo ha sido sacrificada la vida de los inocentes por la intemperancia de los que debieran haber sido guardianes de la justicia? Los que debieran haber sido los líderes en el mundo, que debieran guardar la justicia, los gobernantes. Dice,
a menudo sacrifican la vida de inocentes. Dice, el que lleva a sus labios la copa embriagante se hace responsable de toda injusticia que pueda cometer bajo su poder embotador. Así como literalmente la gente por embriaguez ha causado dolor y sufrimiento a otras personas, asimismo los gobiernos del mundo, embriagados por las enseñanzas de esta Babilonia final, van a llevar que la razón sea dominada, las pasiones dominen la razón y se ocasionen las más crueles persecuciones contra el pueblo de Dios. Dice, al adormecer sus sentidos, se incapacita para juzgar serenamente o para tener una clara percepción de lo bueno y lo malo. Prepara el terreno para que por su medio Satanás oprima y destruya al inocente. Apreciados, recuerden, esto tiene un cumplimiento final. Esto mismo va a ocurrir. Satanás va a presionar bajo muchas circunstancias para que los gobernantes tomen decisiones equivocadas y se oprima y se destruya al inocente. En el tiempo del fin, al pueblo de Dios. Ya no a Elías en el pasado, ya no a Juan el Bautista, un hombre, sino ahora a un pueblo que están representados por estos dos personajes en el tiempo del fin. Los que tienen jurisdicción sobre la vida de sus semejantes debieran ser tenidos por culpables de un crimen cuando se entregan a la intemperancia. La intemperancia, hermanos, es clave ser cuidadosos con lo que es bueno y eliminar lo que es malo. Cualquier cosa estimulante, cualquier cosa que no debiéramos consumir, no debiéramos ser partícipes de ella. Todos los que aplican las leyes deben ser observadores de ellas. Deben ser hombres que ejerzan dominio propio, necesitan tener pleno goce de sus facultades físicas, mentales y morales, a fin de poseer vigor intelectual y un alto sentido de la justicia. Bueno, esto es un llamado, tal vez no sé si alguien está escuchando este mensaje y tiene a su cargo personas, no sé si está escuchando a alguien que pertenezca a cuerpos legislativos, Dios lo ha llamado allí, lo ha colocado para que guíe, para que proteja, para que beneficie. Si tal vez estoy hablando de alguno que trabaje en medios de la política, Dios te colocó allí para servir al pueblo, no para que te conviertas en opresor de él. Y Dios te va a pedir cuentas, graves cuentas, si utilizas el poder que Dios te está dando para, por deseos personales y por corrupción, oprimir al inocente. Todo se está midiendo en el cielo y hay una cuenta y cuando las cifras llegan a su límite, Dios va a intervenir. Así que si Dios te ha dado privilegios y responsabilidades, sea en el campo en el que estés trabajando, cuida de la responsabilidad que Dios te dio. Eres o inocente o altamente condenado cuando no utilizas ese poder que Dios te dio de manera correcta. Voy a saltar, me quedan 2-3 párrafos que quiero compartir. Dice, para muchos es un profundo misterio el que rodea la suerte de Juan el Bautista. Ahí es donde se cierra el paréntesis de lo que está pasando en el futuro. Dice, para muchos es un profundo misterio que rodea la suerte de Juan el Bautista. Y tal vez para nosotros. ¿Por qué? Se preguntan, ¿por qué se le debía dejar languidecer y morir en la cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo dejó? Si fue un hombre tan bueno, si fue un hombre tan abnegado, si hizo semejante ministerio, ¿por qué Dios lo dejó caer en la cárcel y morir allá miserablemente en las manos de sus opresores? Dice, nuestra visión humana no puede penetrar el misterio de esta sombría providencia. Nosotros no lo podemos comprender. Y apreciado, aquí hay una lección también muy importante para nosotros. Puede ser que estén pasando cosas que se salgan de nuestra comprensión. No podemos comprender. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es que me has permitido que me pase esto si yo he sido fiel contigo? ¿Cómo es posible que me has permitido que yo pierda mi trabajo con el cual sostengo a mi familia si lo que he hecho es predicar este evangelio y trabajar para ti? Dice, nuestra visión humana no puede penetrar el misterio de esa sombría providencia, pero esta no puede conmover nuestra confianza en Dios cuando recordamos que Juan no era sino partícipe de los sufrimientos de Cristo. Es decir, Dios lo llamó como mártir a él. ¿Y con qué propósito? Dice, todos los que sigan a Cristo llevarán la corona del sacrificio. Aprecio, hermano, y vuelvo y lo repito, Jesús dijo, nunca nos ha prometido una vida sin dolor. Nunca nos ha prometido una vida sin dificultades. Si te dicen, no, entrégate a Jesús para que te vaya bien, para que se solucionen tus problemas, eso no es un mensaje que viene de Dios. Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero no teman, confíen, yo vencí al mundo. Dice aquí, todos los que sigan a Cristo llevarán la corona del sacrificio. Serán, por cierto, mal comprendidos por los hombres egoístas y blanco de los feroces asaltos de Satanás. Sí, el enemigo se ensaña contra su pueblo. El reino de este se estableció para destruir ese principio de la abnegación y peleará contra
contra él donde quiera que se manifieste. Satanás está en contra de todo aquel abnegado hijo de Dios. ¿Y por qué Dios permitió a Juan que le pasara eso? Dice, la niñez y juventud, edad adulta de Juan, se caracterizaron por la firmeza y la fuerza moral. Era una persona abnegada, trabajó por Jesús, le sirvió. Satanás había ejercido sobre muchos, dice, sobre muchos que habían estado bajo su dominio y había sido incansable en sus esfuerzos para apartar al Bautista de la vida de entrega. O sea, Satanás, así como se ensañó con Jesús, se ensañó con Juan. Y tal vez se ha ensañado contigo, mi apreciado. Tal vez esté haciéndote la guerra por aquí, derribándote todo protección humana, quitándote todo sostén. Puede ser que esté intentando derribarte, así como lo intentó con Juan. Pero dice, pero a pesar de que hizo todo lo que hizo, no lo logró vencer. Tampoco logró vencer a Jesús. Así que miren, por qué pasa esto? Dice, resolvió causar pesar a Cristo hiriendo a Juan. No logró vencer a Jesús en el desierto, lo tentaba y no lo lograba derribar. Entonces trató de hacer vencer a Juan, tampoco lo pudo. Entonces dijo, como no lo puedo vencer, entonces le voy a herir para que con el dolor le cause daño al corazón de Dios. Iba a hacer sufrir a aquel a quien no podía inducir a pecar. Así que, ¿por qué te intenta hacer daño? ¿Por qué viene tanta calamidad? Porque tal vez Satanás intenta derribarte y como no puede, entonces quiere causarte dolor para saber si a través del dolor te puede derribar. Y miren lo que es tremendo, lo que tal vez se sale de nuestra comprensión. Jesús no se interpuso para librar a su siervo. Y tal vez estés pasando cosas difíciles y tú preguntas, Señor, ¿pero por qué? Y sientas, ¿por qué me has abandonado? Por qué no ves mi aflicción? Y tal vez Dios no se interponga para librarte. Sabía que Juan soportaría la prueba. Y ahí es donde Primera de Corintios 10:13 nos dice, Dios es fiel y nunca va a dejar que seamos probados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba viene la salida para poder resistir. Dios dejó, Juan, tú me vas a hacer un servicio. Sí, te van a colocar en la cárcel, te van a quitar la vida, vas a estar solo, vas a pasar privaciones, así como tal vez algún hermano que me escucha esté pasando dolor, esté pasando enfermedad, pérdida, sufrimiento, y Dios te está diciendo, mira, hermano, hermana, tú me vas a hacer un servicio. Yo sé que tú puedes soportar la prueba que estás pasando. Y dice allí, gustosamente Jesús habría librado a su siervo, gustosamente Jesús lo hubiera hecho, él lo hubiera querido hacer. Pero escucha esto, pero por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Eso tenía que quedar registrado en la Biblia para que miles y millones de mártires en el futuro que tendrían que afrontar esa crisis vieran esa historia y se apoyaran. Juan lo superó, yo lo puedo superar. Y si estás pasando alguna circunstancia difícil, mira, tú no puedes comprender y se sale de nuestro entendimiento, pero Dios tiene un propósito eterno. No sabemos si lo que estás pasando es para que sea un testimonio para tu familia. Y puede ser que la misma familia venga y te oprima, te señale y, fanático, mire, usted tanto que cree en Dios y mire cómo le está yendo. Hermano, guarda silencio, así como lo hizo Juan. Y busca a Jesús. Tú no sabes si eso que está pasando, y aunque ellos te señalen y te acusen, puede ser un poderoso testimonio para la salvación de esas mismas personas. Lo hizo con Jesús, lo hizo con Juan, y eso le permitió ser el hombre más grande en esta tierra. Dios permitió que Juan bebiera la copa del martirio para hacer un testimonio a un mundo futuro. Dios tal vez está permitiendo que pases cosas difíciles para que sea un testimonio a las personas que te rodean. Pero te invito en el nombre del Señor, permanece en Jesús. Agárrate de su mano, sostente, aunque las cosas se pongan al límite del cuello. Dios nunca va a dejar que pase algo que tú no puedas superar. Por más difícil, cosa que yo no pueda conocer, pero Dios sí la sabe, Dios la conoce y te va a ayudar a vencer. Y termino con el último párrafo que se encuentra allí en la página 202. Se le permitió a Satanás abreviar la vida terrenal del mensajero, pero el destructor no podría alcanzar esa vida que estaba escondida con Cristo en Dios. Puede ser que Dios permita que Satanás te toque, te cause daño, te cause dolor, te quite, te cause enfermedad, te quite tus propiedades. Él lo puede hacer. Pero ¿sabes qué no te puede arrebatar Satanás? No te puede arrebatar la fe, no te puede arrebatar la vida eterna. Puede ser que te lleve hasta lo sumo esta tierra. Y si Dios lo permite, gloria a Dios, no sabemos por qué. Pero algo que no te puede quitar es la vida eterna. Agárrate de eso, mi apreciado.
En su guerra, Satanás estaba revelando su carácter. Puso de manifiesto delante del universo que le presenciaba su enemistad hacia Dios y hacia el hombre. Con lo que está pasando contigo, el mundo, el universo entero está presenciando lo terrible que es el pecado. Aunque ninguna liberación milagrosa fue concebida a Juan, no fue abandonado, así como no nos ha abandonado, mis apreciados. Siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales que le hacían comprender las profecías concernientes al Cristo y preciosas promesas de la Escritura. Estas eran su sostén, como iban a ser el sostén. Escucha, mi apreciado, ¿cuál debe ser el sostén en este momento de crisis que estamos pasando? ¿Qué fue lo que sostuvo a Juan el Bautista en el calabozo? Las promesas de la palabra de Dios. No vio señales, no vio poder, no vino un ángel a sacarlo de la cárcel como sacó a Pedro después. No, no pasó nada de eso, nadie lo vino a liberar. ¿Qué lo sostuvo? Dice las promesas de la Escritura. Y escucha esto, como iba a ser el sostén del pueblo de Dios a través de los siglos venideros. ¿Qué es lo que nos tiene que sostener en este tiempo, mi apreciado? Un así dice Jehová, la palabra de Dios. Aférrate a la palabra, memoriza las promesas, repítetelas constantemente. Satanás viene a intentar a derribarte, a decirte, estás perdido, estás mal, estás lejos. Mira cómo te tienes, si realmente usted fuera un hijo de Dios, y viene la familia, vienen los vecinos a acusarte, a mirarte como fanático. Aférrate a las promesas de la palabra de Dios. Ese es el sostén para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Apreciado, lo que está pasando es una sombra de lo que viene. Cosas más difíciles van a sacudir este mundo. Crisis que nosotros no podemos imaginar. Y lo único que nos va a poder sostener es un así dice Jehová. Y el tiempo de memorizar y atesorar esas promesas es ahora. Aprovecha esa cuarentena para memorizar la palabra, para abrazar las promesas. Puede ser llegar el momento en que ya no tendremos acceso a la palabra de Dios. Cuando tengamos, nos confiamos de que la tenemos en celulares, pero puede ser llegar el momento en que ya no tengamos ni acceso a esos celulares, no habrá energía, no habrá datos, no tendremos, hermanos, y lo que no tengamos en el corazón no nos podrá sostener en ese momento de crisis. Termina aquí. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. A Juan el Bautista, como a aquellos que vinieron después de él, se les aseguró, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mire lo que dice este párrafo lindo. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Mira, Dios, por más difícil circunstancia que estés pasando, dice Dios, nunca te va a conducir de manera tal que tú no la supieras y conocieras el fin desde el principio. Es decir, si Dios pudiera abrirte el velo del futuro y te mostrara lo que viene, y tú ves allá y dices, mira, las opciones que tenemos son estas, ¿cuál quisieras tomar? Esta, Señor, bueno, esa es la que yo tenía para ti. Y puede ser una enfermedad, puede ser una crisis, Señor, pero ya me doy cuenta que esto es lo mejor. Dios nunca te va a llevar a un lugar donde no supiera que es lo mejor para nosotros. Dice allí, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor, que eso fue lo que pasó Juan. Y tal vez si en esta mañana estoy hablando de una persona que está pasando cosas difíciles, cada mensaje tal vez tiene una aplicación más especial para unos que para otros. Yo te quiero recordar, mira, nunca se te olvide, Dios nunca te llevaría por un lugar donde tú no hubieras elegido si supieras el fin desde el principio. Pero como nosotros no lo conocemos, pero Dios sí lo conoce, Él sabe qué es lo que más nos conviene. Él nos ama y siempre querrá lo mejor para nosotros. Mis apreciados, que el Señor nos bendiga en este día. Que esta meditación de esta historia de Juan sea la aliciente, la fortaleza para nosotros. Necesitamos vivir por fe en su palabra. Eso es lo único que nos va a sostener. El justo vivirá por la fe y si retrocede, dice el Señor, no le agradará a mi alma. Que esa sea nuestra experiencia en este día, mi apreciado. Dios te bendiga.